Hola muchachos, en esta clase les voy a explicar cómo funcionan los diagramas de casos de uso y la descripción de los casos de uso. Basados en lo que yo alcancé a percibir dentro del parcial, vamos a hacer algunas aclaraciones para que ustedes lo puedan hacer bien para el segundo parcial. Porque en el segundo parcial sí debemos entregar todos los casos de uso correctamente desarrollados de acuerdo a lo que voy a explicar en este momento. Nosotros tenemos claridad sobre algo. Cuando nosotros estamos haciendo el diagrama de caso de usos, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca con un modelado de objetos o modelado de casos de uso? Lo que se busca es de que yo le pueda explicar al cliente, al diseñador, al desarrollador, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros, como arquitectos de un software, creemos que debe funcionar el sistema? Es para darle a entender de una forma mucho más fácil lo que se quiere que el software haga. Pero muchas veces en este proceso de desarrollo queremos detallar tanto el diagrama que caemos en el error y damos el mensaje contrario. O sea, a la persona se le va a complicar el diseño, el entendimiento de lo que se quiere hacer, porque los diagramas son muy complejos de entender y esa no es la idea. Cuando se inventaron los diagramas de casos de uso, se buscaba de que gráficamente las personas tienen la capacidad de entender algo mejor que si estuviera escrito. Entonces, yo quiero explicarle a un cliente cómo va a actuar su sistema. Entonces, le creo un diagrama para explicárselo de una forma más simple. Para explicárselo a un grupo de diseñadores, a un grupo de desarrolladores de una empresa y no para complicarles la vida. Entonces, en este orden de ideas, en el proceso de construir el diagrama de casos de uso, ¿sí? Pues yo lo primero que debo hacer que es identificar los actores dentro del sistema. ¿Cuáles son y cuáles serían las funcionalidades que ellos van a tener dentro del mismo? ¿Y cómo sería el desglose de esas funcionalidades? Y para eso, el modelado, el UML, nos brinda dos aspectos a tener en cuenta al momento de construir el diagrama, que es que yo puedo construir mi diagrama uniendo varios casos de uso, ya sea con la palabra include o ya sea con la palabra extend. Pero aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque si no se manejan de forma correcta, entonces vamos a caer en una serie de errores. Entonces vamos a explicar cómo es que se debe abordar cada uno de estos dos casos, tanto el include como el extend, y qué es lo que no se debe hacer en un proceso de diagramado. Entonces vamos a explicar aquí lo que dice. Antes que todo, ¿qué es include y qué es extend? Entonces, gráficamente lo que mostramos es una relación de dependencia entre el par de casos de uso, con el nombre correspondiente al tipo de relación de la que se trate, ya sea include o ya sea extend. Estas son relaciones que usamos para ligar gráficamente dos casos de uso, cuyos flujos de eventos están unidos, normalmente de una sola sesión del usuario. O sea, cuando el usuario se loguea o hace un proceso dentro del sistema, entonces generamos una sesión y por lo tanto generamos una comunicación entre esos casos de uso. En otras palabras, un caso de uso que sea ligado por medio de una de estas dos relaciones a otro caso de uso también podría leerse o ejecutarse como un solo caso de uso en lugar de dos. Obviamente hay una razón por la cual decidimos separarlos los dos. Entonces aquí hay dos ejemplos para arrancar. Dice, un vendedor, ¿sí? Entonces hay una venta, dice realizar una venta. Listo. Y se genera un extend, autorizar pago con tarjeta. Y aquí tenemos otro lado de la parte derecha, un cajero, rentar un video que incluye cobrar una renta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que el extend se plantea en el diagrama de casos de uso, ¿sí?
como una extensión de lo que significa realizar una venta. Pero ojo, no es obligatoria o no necesariamente debe ocurrir ese caso de uso, es lo que me está diciendo el STEM. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí me está diciendo realizar una venta, realizar pago con tarjeta. Eso no necesariamente puede ocurrir en una venta, porque yo puedo pagar de forma en efectivo. Entonces, por eso está identificado como un STEM, que esa venta se puede extender hacia autorizar el pago con una tarjeta o se puede extender al pago hacia pago en efectivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el STEM ustedes lo van a utilizar cuando yo necesito mostrarle al cliente, al diseñador, al desarrollador, repito, que cuando se está haciendo ese caso de uso, yo puedo extenderme hacia esa funcionalidad, hacia esta funcionalidad o hacia esta otra funcionalidad, ¿sí? Pero que necesariamente para yo darle fin a ese caso de uso, no es necesario que ocurran todas, sino que puede ocurrir una sola. Vámonos acá para el cajero. Ahora la diferencia entre el include. Ahora hablemos del include. Rentar un video. Si yo voy a rentar un video dentro de una tienda de videoclub, yo incluyo la cobra. O sea, yo le debo cobrar a la persona. Si yo, por ejemplo, voy a pagarle a una persona en un supermercado, ¿sí? Cuando ya realizo la venta de ese mercado que yo voy a hacer, pues debe incluirse para poder salir del centro comercial, para poder salir del mercado con mi mercado, para que la redundancia, del centro comercial o del supermercado, tengo que cobrar o tiene que haber el pago de esa venta. Entonces, de esa manera, es obligatorio, el include debe incluir esa parte de cobranza. Si no se puede, entonces no vamos a poder terminar con la ejecución de ese caso de uso. Entonces ahí tenemos el STEM y tenemos el include. Ojo, dice, el STEM, la polémica al querer seleccionar una de las dos relaciones es que el STEM también podemos ver desde la perspectiva del usuario, a los dos flujos como si fuera uno solo. Ojo con eso. Por eso es que a veces se generan esas polémicas, pero es que a veces la gente entra en confusión en la implementación de los mismos. En ciertos escenarios, el caso de uso base no podría cumplir su objetivo si no se ejecuta la extensión. Pero una de las diferencias básicas es que en el caso del STEM hay situaciones en las que el caso de uso de extensión no es indispensable que ocurra. Y cuando lo hace, ocurra el caso incluido. También solo podrá satisfacer el objetivo del caso de uso base. Ejemplo, ojo, puedes realizar una venta sin acumular puntos de cliente VIP cuando no eres un cliente VIP. Pero si eres un cliente VIP, sí acumularás puntos. Por lo tanto, acumular puntos es una extensión de realizar venta y solo se ejecuta para cierto tipo de ventas, no para todas. Ahí creo que está muy claro lo que se queremos decir, ¿sí? Entonces, yo voy a acumular puntos, entonces yo llego al Almacenes Éxito y me preguntan, ¿tarjeta gana puntos? Entonces yo digo sí, o a la Olímpica. Ustedes llegan a la Olímpica y le preguntan tarjeta plata, a ustedes le piden el número de documento para acumular puntos. Pero no quiere decir que ustedes no puedan hacer esa compra si no tienen una tarjeta gana puntos, ¿sí? Entonces ahí está explicado con ese caso y este ejercicio cómo podemos usar el STEM de una forma correcta. Aquí hay casos de abuso y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque lo que yo les decía al inicio del video de la clase, hay que evitar abusar de las extensiones y abusar de los includes, porque después el modelo se vuelve tan confuso que no se logra el objetivo, que es mostrarle a las personas cómo es que operará su sistema de una forma sencilla, simple y no de una forma complicada. Entonces, uno de los riesgos que existen cuando la gente sabe que tiene estas relaciones como un elemento a utilizar en sus modelos de casos de uso, consiste en su abuso. Mucha gente, y sobre todo la que arrastra prácticas de métodos estructurados, la suele utilizar en exceso
No es raro ver modelos de casos de uso que llegan a tener decenas de inclusiones y extensiones, e incluso las inclusiones y extensiones se vuelven a extender a varios niveles, generando una maraña de casos de uso que no ofrecen el valor a ser mostrados explícitamente. ¿Qué me está diciendo acá? Uno entiende, y en este proceso, aquí es donde viene la experticia del modelador, el que está haciendo el trabajo, que es que muchas veces yo quiero detallar tanto, entonces quiero mostrarle todo a las personas, y ahí hay un error. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Ojo, no haga eso. Si usted quiere ser más detallista, para eso UML tiene 12 diagramas adicionales, en los cuales yo puedo utilizar un diagrama de estados, un diagrama de actividades, un diagrama de secuencia, ¿sí? Que me ofrece a mí el UML, y ahí explico ya un poco mejor el flujo. Pero aquí no es conveniente hacer eso. Se busca es que las personas muestren cómo puede hacer la interacción de esos actores con el sistema de una forma más sencilla y no de una forma complicada. Relación de análisis o diseño. Entonces, aquí hay algo interesante porque hoy en día en las plataformas encontramos que ya uno carga una página por diseño y tiene múltiples funcionalidades. Entonces, la gente cree, una buena mala práctica al ser los casos de uso, es de que, por ejemplo, si yo coloqué varios botones dentro de una interfaz, yo tengo que creer que eso es el proceso del caso de uso. Y está que eso es un error. Hay que verlos por separado y no todo unido, porque entonces ahí vamos a tener problemas. Entonces no tengo que relacionar necesariamente el diseño se da, más no el análisis del caso de uso debe ser igual al diseño. Vamos a leer este caso. Dice: otra situación donde abusamos de estas relaciones se da cuando queremos representar la unión o casos de uso por una decisión de diseño del sistema, específicamente por una decisión de navegabilidad entre funciones. Pensemos en cierta funcionalidad en un sistema, la cual corresponde a la ejecución de cierto caso de uso. Por ejemplo, registrar préstamo de un video. Y estando en dicho caso de uso, tienes a la vista en la pantalla y decides utilizar un botón que te permita iniciar otro caso de uso que tiene poco o nada que ver con el objetivo del caso de uso inicial. Digamos, consultar promociones. Esto no debería mostrarse como una relación entre casos de uso en el modelo. De muchos, ¿qué pueden hacer? Van a hacer y deciden colocar extend, consultar promociones. Eso es un error. A eso no debe ir ahí. ¿Sí? Entonces, pensemos en el caso de uso. Vamos a decir, registrar un préstamo de un video. Y muchos colocan un extend. Ojo, no es obligatorio. El extend no es obligatorio que ustedes sobre consultar promociones. Pero eso no tiene por qué mostrarse ahí. Es lo que queremos decir. No se debe dar ahí. Lo podemos mostrar en un caso de uso aparte. Porque entonces se va a volver una maraña como la que vimos anteriormente. No deberíamos modelar el primer caso de uso incluyendo ni siendo extendido con el segundo caso de uso, ni viceversa, pues la razón por la que se ligaron, no gráficamente, sino en su ejecución, fue por la facilidad otorgada por la manera en que se diseñó el sistema, la cual permite navegar fácilmente entre las diferentes funciones del sistema. La navegabilidad que otorga el sistema entre uno y otro caso de uso normalmente tiene que ver poco con lo que exista y no con una relación entre dichos casos de uso. Yo quería aclararles eso para que ustedes ahora en adelante, cada uno en su proyecto de aula, pueda hacer sus casos de uso de una manera mucho más eficiente, el diagrama. Ahora pasamos a hablar de lo que es el retrabajo. Y aquí sí hay que tener cuidado, porque muchas veces si los casos de uso no son hechos de una forma bien organizadas, termina uno haciendo más trabajo de lo que es. Entonces lo que aquí lo están diciendo es que el caso de uso, si en un caso de uso va a haber afectación hacia un inventario, pues yo lo puedo representar en uno solo, ¿sí? Para evitar de que generen doble trabajo. Entonces uno dice acá, una de las razones por las cuales se debería considerar el uso de este tipo de relaciones es porque identificas que hay pasos que son iguales en dos o más casos de uso. No querrás tener que escribir y darle mantenimiento a estos pasos en los documentos asociados a cada uno de ellos. Peor aún, no querrás correr el riesgo de que esos pasos se diseñen,
se programen y se prueben de maneras diferentes y con esfuerzos aislados por ti o tu equipo de desarrollo. Finalmente son la misma cosa. ¿Para qué queríamos trabajar doble? Lo que queremos es economizar y ser más eficiente en el desarrollo. Y ahí es cuando viene el beneficio de identificar estos tipos de relaciones, porque es una oportunidad de identificar el reuso. Entonces, este es un sistema donde tenemos un vendedor que realiza una venta y un cliente que realiza una compra por internet. Entonces, va a haber una afectación. Si la venta se ejecuta, si la compra se hace, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener una afectación en un inventario. Entonces, las dos nos van a llevar hacia el mismo caso de uso. Entonces, esto es una forma correcta de hacerlo. Listo. Entonces, esto es lo que quería explicarles para que tengamos ya nosotros claridad sobre lo que queremos hacer para el segundo parcial. Bueno, ahora vamos a explicar la siguiente fase, que es llevar a la descripción del caso de uso, ¿sí? Esa descripción que necesitamos desarrollar para poder dar mayor entendimiento. Ahora sí. Entonces, eso que quería explicar yo allá muy detalladamente, pues aquí es una hora de que sí lo puede explicar de una forma un poco más detallada. Entonces, los gráficos se van haciendo de forma que aquí puedo detallar algunas cosas que en el diagrama no pude hacer. Entonces, yo aquí planteo un formato que tiene la siguiente estructura. Te voy a explicar cada uno de esos para que cada uno lo haga de una forma más correcta. Dice, nombre, buscar un empleado. Ese es el nombre del caso de uso. ¿Qué actores están involucrados en ese proceso? Porque acuérdense, yo puedo tener un sistema donde pueden haber múltiples actores. Al actor administrador, el actor estudiante, el actor docente. Ese caso de uso es normal que lo identifiquemos con un número. Caso de uso número 1, número 2, número 3, número 4. Y puedo generar una nomenclatura si quiero, ¿sí? Yo puedo colocar aquí. Entonces, módulo administrador, raya 3. ¿Sí? ¿Eso es válido? Sí, es válido. Ustedes crean la nomenclatura que quieran dentro de su caso de uso. Hay que hacer una descripción de ese caso de uso. O sea, yo describo lo que quiero hacer. Por ejemplo, aquí dice, el administrador tendrá una lista donde podrá buscar un empleado específico por cualquier tipo de búsqueda. Entonces ya me está dando una noción para el que va a hacer la programación del caso de uso, qué es lo que se busca. ¿Qué será una precondición? ¿Qué se debe dar para yo poder hacer esto? Precondición. ¿Sí? Entonces, si yo voy a comprar algo, yo tengo que hacer puede haber una precondición para poder hacer esa compra. Si yo quiero buscar un empleado, debe haber una precondición para poder buscar ese empleado. Entonces aquí la precondición que me dice es que para poder buscar un empleado debo entrar dentro del sistema. Empecemos en Vortal. Vamos a hacer un caso de uso, dice ver notas. ¿Cuál sería una precondición del estudiante? Pues yo no puedo entrar a ver las notas de Vortal si no estoy logueado dentro del sistema. Debo estar logueado dentro del sistema para poder ver las notas. Entonces sería una precondición que se debe dar. Ahora viene el flujo normal. ¿Qué es el flujo normal? Es todo lo que se debe dar en el momento si no ocurre ninguna eventualidad. Flujo normal para entrar al Vortal. Coloco www Unicesar. Le doy clic en Vortal. ¿Sí? Digito mi usuario y contraseña. Le doy a entrar. El sistema va y me busca en la base de datos que mi usuario y contraseña sean correctos y si son correctos me envía el menú para ver las opciones. Eso es un flujo normal. ¿Qué es un flujo alternativo? La persona colocó usuario y contraseña, se equivocó en la contraseña. Le manda un mensaje diciéndole que hubo error en los datos. Ese sería el flujo alternativo. Postcondición. ¿Qué es lo que ocurre una vez todo el flujo normal se hace de forma correcta? Entonces, en este caso, el administrador puede ver los empleados existentes en la base de datos. En Vortal, la postcondición. El usuario se le muestran todas las opciones de menú para poder ver sus notas. Postcondición.
Lo que ocurre una vez el flujo normal se hace de forma correcta. Aquí tenemos otro ejemplo, registrar un empleado, flujo normal, ¿sí? Y aquí quería llegar. ¿Por qué quise colocar este acá? Porque este es interesantísimo que esto se dé dentro de un caso de uso. Yo le decía a los estudiantes y siempre se los repito, cuando uno está trabajando en la industria, normalmente lo que hacen esto no son los mismos programadores. Hay gente que hace el modelamiento y hay gente que hace el desarrollo. Por ejemplo, las fábricas de software hoy en día, ¿sí? Con el tema de los trabajos que se hacen por algo que se llama freelance, que es un sistema que hoy en día los programadores lo están utilizando mucho, que es de que usted puede buscar trabajo en cualquier bolsa de empleo como empleado freelance, de tal forma que usted lo contrata por lo que hace. Una empresa hace todo el levantamiento de requerimientos y se lo entrega después a un programador por ahí en cualquier parte del mundo y le pasa todos los casos de uso. Vea, prográmeme esto. Usted tiene que tener capacidad de interpretar estos casos de uso para poder ¿qué? Hacer la programación y después cobra por eso. ¿Sí? Entonces eso es un negocio bastante bueno. Los freelance, hay personas que se le miden a eso y ganan mucho dinero. Entonces, ¿por qué? Porque es que si yo estoy en otra parte del mundo, yo no tengo contacto con la empresa a la cual necesita el software. Entonces ya ahí los que tienen contacto con las empresas hacen todo el levantamiento de una forma bien específica y ponen a las personas a programar. Entonces, tenemos este caso de uso, actores, auxiliar, se hace el flujo normal, pero aquí es importante esto que dice, el usuario digitará la información requerida en el formulario. Esto hay que explicarlo de forma detallada, jóvenes. Yo no puedo dejar a que las cosas se hagan a lo que la persona crea. Entonces muchas veces los errores que cometen los estudiantes es que en un diagrama, en una descripción de casos de uso, dice, se digita la información requerida en el formulario. ¿Pero cuál información? Si usted no es el que va a programar esto. Usted tiene que explicarlo de forma detallada. Entonces yo digo, en el formulario se va a solicitar el documento, el nombre, la edad y la clave. Y yo como diseñador soy el que le digo al desarrollador, vea desarrollador, necesito que la clave quede encriptada, necesito que mínimo sean 6 caracteres, que sea alfanumérica, que al menos tenga una letra en mayúscula. Eso se lo tengo que decir, porque si no el desarrollador, él puede decir no tengo por qué colocarle eso si no me lo están pidiendo. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, a este detalle es que se debe llevar los sistemas para que haya buena fluidez entre los equipos de trabajo. Y otra cosa, si usted tiene un diagrama de casos de uso como estos, usted no hizo el diseño, usted no hizo el desarrollo, pero usted lo contratan para hacer pruebas, entonces yo ¿cómo pruebo un sistema? Pues basado en mis casos de uso. Entonces yo agarro con la información y empiezo a hacer pruebas de funcionalidad y comienzo a hacer pruebas. Entonces alguien dijo, longitud 11, solo números sin puntos. ¿Cómo sería una prueba? Pues la prueba sería meter 12 números a ver si la caja de texto lo acepta. Si lo acepta, hay un problema, hay un error. Solamente valido 11 caracteres. Pero resulta que la persona colocó la cédula con puntos. 88.284.622 y guardamos eso en la base de datos. Él validó que solamente fueran 11 caracteres y mi cédula cumplió con ese requisito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estamos metiendo en una base de datos información que cuando vaya a hacer una consulta, si usted no coloca los puntos, él va a decir que usted no está registrado. Entonces van a haber errores. Entonces yo no puedo tener ese tipo de errores dentro de una base de datos. Si yo estoy diciendo que el número se inserta sin puntos, el número de cédulas se inserta sin puntos. Y debo calcular cuál es el número máximo que vamos a tener de longitud. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo pasa con las claves, con las edades, etc. Entonces esto es la forma correcta en la que se debe hacer un caso de uso. Por lo tanto, para el siguiente corte, tienen que comenzar a trabajar en equipo porque me tienen que entregar toda esta documentación. Esto es fundamental, muchachos, que ustedes lo hagan de esta forma y lo hagan de forma correcta, ¿sí?
para que puedan ustedes volverse expertos, ¿sí? Comenzar ese proceso de volverse expertos en el desarrollo o en el modelamiento de sistemas de información. Entonces, esto lo quería tratar el día de hoy. Espero que lo miren detenidamente para que lo podamos debatir. Cualquier cosa adicional, la próxima clase. Entonces, la próxima clase, ya el que es el miércoles, cualquier cosa que ustedes no entiendan, lo vamos a conectar, lo vamos a revisar y vamos a retroalimentar para que comencemos desde ya a hacer estos casos de uso de una forma correcta. Es decir, vamos a tener que tener todos los casos de uso de nuestro proyecto de aula con el diagrama de casos de uso. Entonces ya tienen que comenzar a desarrollarlo desde ya y empezamos a solucionar cualquier duda adicional que tengamos el próximo miércoles. Listo, muchachos, que estén muy bien. Saludos.